Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Resulta que el bombón turco ha estado en Estambul, y la prensa, claro, aprovechó para preguntarle por su relación con Demet Özdemir. Y adivinad qué. Can se las apañó para esquivar la pregunta como si fuera un experto en karate. Vamos, que ni una palabra, ni un gesto, nada de nada. ¿Qué está ocultando Can? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para ser honestos, esto huele a salseo del bueno. Han pasado años desde que rodaron juntos Erkencikus, y desde entonces los rumores de su amor han sido una montaña rusa. Que si volvieron, que si no, que si uno está celoso del otro, un lío total. Y ahora, justo cuando la gente pensaba que igual había alguna posibilidad, que quizás la chispa seguía viva, Can sale con esto. Es como si dijera, no voy a daros ni una migaja de información. ¿Pero por qué? ¿Acaso hay algo que no quiere que sepamos? Lo que yo creo que está pasando es que Can está jugando al despiste. Puede que quiera mantener su vida privada súper privada, lo cual es comprensible. Pero también puede ser que esté guardando unas bajo la manga. Quizás está esperando el momento perfecto para soltar una bomba, o quizás simplemente no quiere avivar viejas llamas. Muchos dicen que Can es un hombre muy reservado, que no le gusta que se metan en sus cosas. Y sí, puede ser. Pero también es cierto que los fans de Erkencikus aman la idea de que Can y Demet estén juntos. Son una pareja icónica, de esas que se quedan grabadas en la memoria. Y la gente, cuando algo le gusta tanto, se aferra a la esperanza. Así que, cuando le preguntan directamente qué hace, se escurre. ¿Por qué? A lo mejor no quiere decepcionar a sus fans si no hay nada. O quizás está intentando proteger a Demet de más especulaciones. Y aquí va mi teoría más jugosa, quizás está guardando el secreto para una gran revelación. Imaginad que de repente anuncian que vuelven a trabajar juntos, y que encima es un romance real. Eso sí que sería un notición. O a lo mejor simplemente está centrado en su carrera y en sus proyectos, y lo de Demet es agua pasada. Pero si es así, ¿qué no decirlo claramente y ahorrarse los rodeos? Un simple estamos bien, o cada uno por su camino, hubiera bastado. El hecho de que evite la pregunta dice mucho. Es como si el simple nombre de Demet, o la mención de su antigua relación, le pusiera en un aprieto. Y eso, señores y señoras, es muy sospechoso. ¿Será que todavía hay sentimientos? ¿O que hay un acuerdo para no hablar del tema? Yo me inclino a pensar que hay más de lo que vemos. Can Yaman es un personaje público, y sabe perfectamente cómo funcionan los medios y cómo alimentar la expectación. Evadir una pregunta así, de esa manera tan rotunda, no es casualidad. Es una estrategia. Ahora, ¿qué tipo de estrategia? Esa es la incógnita. ¿Protectora? ¿Estratégica para un futuro proyecto? ¿O simplemente un intento de zanjar el tema y pasar página, pero sin ser directo para no herir susceptibilidades? Piénsalo bien. Si no hubiera nada, o si la relación fuera completamente del pasado, ¿no sería más fácil decir algo al respecto? Decir, solo somos amigos, o ya no hay nada. El silencio o el acto de esquivar, a veces grita más que 1000 palabras. Y aquí estamos todos con la cabeza dando vueltas, intentando descifrar las intenciones de Can Yaman. ¿Vosotros qué pensáis, debería haber respondido? ¿O creéis que tiene todo el derecho a guardar silencio?